existen evidencias muy claras de la existencia de campos eléctricos y electromagnéticos en el cuerpo. Por ejemplo, mira ese aparato para medir el corazón, el electrocardiógrafo. Este Ujú. aparato lo que hace en realidad es medir la corriente eléctrica que generan las células cardíacas en el latido. Estamos hablando de corriente eléctrica, eso es lo que Sí, está sí. midiendo. Querer pensar que nuestro cuerpo, que ya funciona, emite y recibe ondas electromagnéticas, pueda usarlas también para curarse, no es un despropósito, Ujú. no lo es. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Luis Arróspide. Él es biólogo, naturópata, biomagnetista y pues nos va a explicar un poco sobre las terapias que él hace y cómo ayuda a sanar a mucha gente. Bienvenido, Luis Enrique, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Dana. Gracias a ti por estar aquí. Mira, para que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos quién era Luis Enrique tal vez antes de ser naturópata, biomagnetista, ¿cómo es que llegaste a este tipo de terapias? Ujú. Sí, encantado de hablar ese tema. Ese tema, cuando me preguntan por ello, yo suelo empezar diciendo, es algo así como una pasión. ¿Sí? Esto Ujú. empezó de muy joven, mira, mi vocación y mi interés por entender la naturaleza de los seres vivos y, y comprender, ¿no?, la raíz de esto que llamamos vida me impulsó y me llevó a estudiar biología. Y como biólogo me interesé rápidamente en las ramas, digamos, más expertas de la biología, como la genética y la biotecnología. Y finalmente terminé en el ámbito de la microbiología, porque es quizás uno de los campos o los terrenos que permite estudiar mejor los aspectos de la vida, porque a nivel microscópico la vida se reproduce muy rápido. Entonces es interesante estudiarla así. Así fue como empezó toda esta historia, mira. Pero creo que mi vocación y el interés por el bienestar de las personas surgió poco después de esto. ¿Sí? Tuve quizás la oportunidad, lo digo así, ¿no? Esta oportunidad de poder completar mi formación y mis estudios en, en en un instituto dedicado al trasplante de órganos humanos en el Baylor Wow. College of Houston. Es una de las instituciones médicas por aquel entonces, y creo que de momento sigue siendo lo más importante porque es en realidad el centro médico de la NASA. Y ahí pude aprender las técnicas de conservación y mantenimiento de tejido humano para trasplante. Esta formación y el compromiso que asumí al aprender esto me, me llevó de regreso a mi país de nacimiento. Yo nací en Perú. Ah, Actualmente mira, soy naturalizado español, ¿sí? Actualmente estoy naturalizado español, pero nací en Perú y soy peruano de nacimiento. pues yo Y también. regresé, Aquí hay dos y, peruanos. y regresé para formar parte de un grupo de personas con un ideal, formar y crear el primer banco de ojos para trasplante humano en Perú. Y este sueño, pues logramos hacerlo realidad con el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas que colaboramos en este gran proyecto. Como ya te imaginas, este tipo de servicios son entidades sin ánimo de lucro y el trabajo es el doble. Cuesta mucho. Y ahí nació esta vocación, mira, el contacto con las personas, con el sufrimiento, con el dolor, con la necesidad y con la enfermedad, fue creo lo que marcó mi vida. Ese es un sello que surgió y te quedó allí. ¿Sí? En mi vida Ujú. esto te queda así de claro. Pero mira, pasan los años, yo continúo estudiando, aprendiendo muchas cosas y ahí hay una trayectoria larguísima, larguísima, larguísima. Pero quiero contarte un poco cómo es que finalmente me decanto por el biomagnetismo y la naturopatía. Em, como a los 40 años tuve una lesión en la rodilla que terminó en una operación
de los cartílagos. A raíz de esto, nunca me recuperé del todo. Pasé años con dolor, limitaciones, pese a que me dijeron el cirujano y su equipo me decía que todo estaba muy bien, que todo estaba en orden, que no había ninguna razón y que ese dolor tendría que irse. Pues no fue así. El dolor se quedó conmigo durante años y llegó un momento en que era muy limitante. Yo casi no podía subir una escalera, ni bajarla, mucho menos como las personas solemos hacerlo habitualmente. Tenía que ir de paso en paso y todo esto. Y así fue como una amiga me recomendó que visitara a un biomagnetista. Entonces fui a verlo. Yo estaba desesperado y hubiera ido donde sea y viajado donde sea con tal de que alguien me resolviera esto. Y mira, lo conocí con tanto éxito para mí que en 4 o 5 sesiones realmente el dolor se fue y hasta el día de hoy no ha regresado. Fue tal el impacto que tuvo esto que yo me quedé muy interesado. Posteriormente, años después, sufrí una infección renal que terminó comprometiéndome severamente la próstata. También se infectó y entonces recurrí nuevamente a este conocido que ya poco a poco nos fuimos haciendo amigos y ahora somos amigos actualmente. Y también me ayudó a resolver esto de una manera espectacular, tanto que el urólogo se quedó sorprendido al no poder encontrar 2 años después ni siquiera las cicatrices de aquello que había pasado cuando me hacían la ecografía. Eso me lo dejó claro, pues yo tengo que aprender y estudiar esto. Y así empecé. Esa es la Ujú. historia resumida. Qué bonita historia, tanto bueno el trabajo, bueno, el que haces en Perú, todo, la verdad que muy, muy fascinante. Y ahora me surgen un montón de preguntas porque vienes un poco del campo de la ciencia, bueno, el biomagnetismo también tiene mucho de ciencia, pero también va mezclando un poco ese otro hemisferio que dejamos un poquito de lado, ¿no? Vale, ¿qué es el biomagnetismo para aquellos que no lo conozcan y por qué funciona? Mira, el biomagnetismo, digamos, en su nombre más puro, se llama la técnica del par biomagnético. Este nombre ya lo define muy bien. El biomagnetismo es utilizar el efecto del campo magnético que está estudiado y comprobado a través de estudios científicos realizados en universidades y institutos importantes, eh, en el sentido que estos campos magnéticos benefician y modifican el funcionamiento de los tejidos, de los órganos y las células. Entonces, en el biomagnetismo utilizamos imanes estáticos. ¿Cuál es la diferencia de un imán estático? Es que es un imán que tiene permanentemente magnetismo. Hay otros, como por ejemplo los electroimanes, que solo manifiestan el magnetismo cuando se hace circular a través de ellos una gran cantidad de corriente. Eso no es el caso del biomagnetismo. Utilizamos imanes estáticos. ¿Cómo surgió esta técnica? Esta técnica surge a finales de los años 80, con el trabajo que hace el doctor Isaac Goiz en México, a raíz de los estudios previos que realiza el doctor Böhringer, un médico de la NASA casualmente, que descubrió que los pilotos y los astronautas, después de estos viajes y de estar sometidos a estas tensiones de gravedad, mostraban dismetría en ambos miembros. Entonces, él descubrió que el efecto magnético lo corregía, pero no pudo explicar más allá de esto, o al menos es lo que sabemos. No sabemos si el resto de la información pues ya no se hizo pública. Pero esto inspiró al doctor Goiz y desarrolló esta técnica del par biomagnético. El primer punto que él descubre utilizando por un lado un imán en polo positivo o negativo y por otro lado colocando en el cuerpo el otro imán en la polaridad contraria, se crea un campo, una circulación de electromagnetismo que lo que hace es regular, por ejemplo, el pH celular y del entorno del entorno celular. Pueden a través de esto también reactivar o volver a encender las funciones metabólicas de las células y los tejidos, dando paso al proceso de autosanación, que es en realidad el principio fundamental de la naturopatía. Lo que hacemos los naturópatas, como solemos decir, no es
sea, no es lo que estamos haciendo lo que cura, ni lo que te estamos dando ni aplicando. Lo que estamos haciendo es desbloquear el cuerpo para que ese poder de autosanación que surge desde el nivel mismo de las células pueda hacer su trabajo. Es decir, la naturopatía no es otra cosa que restaurar el equilibrio, que desbloquear. Y el biomagnetismo funciona así, con imanes estáticos que se aplican en diferentes puntos del cuerpo, utilizando la polaridad positiva y negativa y creando a través de esto campos magnéticos en el cuerpo que ayudan a restaurar el equilibrio y de esta manera se inicia la sanación, la autosanación de la propia persona en realidad. Ujú. Muy interesante. A ver si podríamos poner el ejemplo para entenderlo un poco mejor con algún tipo de dolencia común, tal vez una indigestión, ya que me hablabas de microbiología, me lleva un poco a la microbiota. Sí, ¿Podríamos poner un ejemplo tal vez con este tipo de desequilibrio que puede tener una persona, bueno, en el estómago? ¿Qué es lo que hace sí, el par biomagnético? sí. Por ejemplo, en el caso de una disbiosis intestinal, ¿no? Que eso está ahora como muy, digamos, muy frecuente. Vemos muchas personas y muchos casos con esto, con las disbiosis intestinales y con diferentes tipos digamos, de causas o de consecuencias asociadas, como el SIBO, el IMO, el SIFO y todo esto que ya es del día a día. Pero al final, todas resultan en la raíz una disbiosis intestinal. El biomagnetismo lo que hace, aplicado bajo la técnica que yo recomiendo, que es la del rastreo, es decir, buscar los puntos individual y personalizados para cada persona, es aplicar en diferentes lugares donde se puede encontrar que hay un desequilibrio, los pares, de manera que podemos, de esta manera, el campo magnético lo que hace es reducir la población microbiana que esté presente en ese momento para permitirnos restaurar luego el equilibrio. Pero claro, una terapia completa de disbiosis requiere además que podamos suplementar posterior a las sesiones de biomagnetismo con probiótico. En este caso, yo también suelo recomendar generalmente probióticos, digamos, de cuarta generación, que es lo que estamos utilizando hoy, que se trata de cepas vivas, se trata de cepas derivadas de origen humano, no son cepas derivadas de origen animal, no, de origen humano, y además vienen protegidas en envoltorios tales que el envoltorio se abre o permite, ¿no?, liberar el probiótico en el lugar indicado. Es decir, puede atravesar, por ejemplo, el estómago y el intestino delgado y digamos, abrirse en el intestino grueso, que es donde nos interesa que llegue. Porque Ujú, si no tiene todas estas características, pues ya sabes que una probiosis simple, ¿no? Podrá dar poco resultado, quizás ninguno, lamentablemente. Y ahí es donde vuelvo a decir, ¿no? Que quizás para tener buenos resultados, esto es que yo recomendaría a toda persona que siempre pregunte, que siempre consulte a un especialista en el tema, porque ujú, digamos, el uso de los probióticos, si bien está muy difundido y todo el mundo habla de los probióticos, bueno, no es simplemente coger lo que llamamos un multiprobiótico, que no se trata que tenga todo y que tenga miles, millones de bacterias, se trata de ir implantando por fases y gradualmente, ¿no?, las bacterias, claro. las levaduras y lo que se necesite de manera gradual, ordenada y muy consciente. Ujú, Pues, ¿cómo funciona el biomagnetismo? Em, los campos magnéticos está comprobado que ayudan a reducir la microbiota intestinal y reordenarla. Y también existen estudios de laboratorio que han comprobado, por ejemplo, no sé si alguna vez has visto en los laboratorios estas famosas placas Petri. Las ujú. conoces, ¿no? Son unas cajitas de cristal sí, circulares con una Circulares. tapa, que es donde Ujú, se suele poner generalmente un sustrato, un medio para que un microorganismo, cualquier bacteria, pueda crecer sobre él, que generalmente es en base a agar y es como una gelatina, ¿no? ujú, Entonces, ahí se colocan las bacterias y si estas, como encuentran sus nutrientes y se les pone buenas condiciones, crecen. En los laboratorios se han
probado a través de estas placas Petri con crecimientos microbianos, aplicándoles campos magnéticos. Y se ha podido comprobar que efectivamente los campos magnéticos pueden inhibir el crecimiento o el desarrollo de los microorganismos en este sentido. O sea que estamos teniendo por un lado comprobación científica de que el campo magnético sí actúa directamente e influye sobre el crecimiento microbiano, y por otro lado aplicamos la técnica y el método del par biomagnético para encontrar los puntos donde aplicarlos. O sea Ujú, que creo que esto, una cosa y otra se sustentan entre sí. ujú. Sí, sí, No sé si lo efectivamente. aclaré o lo, o Sí, lo mira, y un poco frustré. para bajarlo a tierra, para las personas que no estamos tan familiarizados con el biomagnetismo, como yo lo entiendo, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Cuando hay un desbalance, cuando hay, bueno, es que se produce, ¿no? Una enfermedad o una dolencia, por ejemplo, estábamos con el estómago, ¿no? Que entiendo que tenemos bacterias malas y bacterias buenas, ¿no? Por ponerlo de una forma. Tal vez bacterias que vibren en positivo y otras en negativo, ¿no? Podría ser catalogado de esta manera. Ujú, Entonces, claro, si tenemos una proliferación, un exceso de una más que de otra, entiendo que colocando el par, estamos volviendo a reequilibrar, ¿no? A volver a, bueno, sí, a esa homeostasis que estamos buscando para poder aliviar el dolor o eliminar la enfermedad, ¿no? Más o menos, ujú. eso es como lo voy Mm. entendiendo. Ujú. Sí, 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 es Vale. así, es así. Genial. Entonces, con el biomagnetismo, como todo nuestro cuerpo es energía, ¿no? Y todas nuestras partes están vibrando, entonces, digamos que si nosotros mismos somos un imán, podemos tratarnos con imanes para ir equilibrando todas estas zonas, ¿no? Bueno, sí, sí, efectivamente, digamos, la actividad de las células, que son digamos, la unidad estructural de los órganos, los tejidos y todo lo que somos en el cuerpo físico, ¿no? Ujú, La actividad metabólica de estas células y su actividad vital efectivamente genera campos electromagnéticos. Son muy tenues, entonces se miden, se pueden comprobar. Incluso existen evidencias muy claras de de la existencia de campos eléctricos y electromagnéticos en el cuerpo, y están tan visibles que a veces se nos pasan desapercibidas. Por ejemplo, mira, creo que muchos de nosotros conocemos o hemos visto, ya sea en la televisión o lo conocemos por experiencia propia, ese aparato para medir el corazón, el electrocardiógrafo, ¿verdad? ujú, ujú. Este aparato lo que hace en realidad es medir la corriente eléctrica que generan, ¿no? Las células cardíacas en el latido. Eso mide, estamos hablando de corriente eléctrica, eso es lo que Sí, está sí, midiendo, sí, ¿sí? sí. Y por ejemplo, el otro aparato tan conocido con tantos años, ¿no? El electroencefalógrafo, ¿sí? ¿Qué mide? Está midiendo eso que vemos, esas rayas y eso son las ondas cerebrales, pero en realidad son el trazado, el lineado de campos electromagnéticos que el cerebro está emitiendo en ese momento. O sea que decir ahora digamos, el cuerpo emite un campo electromagnético y querer negarlo, pues es un absurdo. Eso está tan claro y tan a la vista que puede pasar desapercibido que Mm, cosas tan simples y tan antiguas como esas ya se estén usando de manera sencilla. Pero ujú, todavía ahí podemos profundizar mucho más, Dana. Por ejemplo, la bioresonancia. La bioresonancia es un principio que hoy se está usando en las terapias alternativas con muchísimo éxito y que, por otro lado, constituye el principio fundamental de esos aparatos de diagnóstico que vemos hoy tan impresionantes como el tomógrafo, el TAC, y todos estos aparatos, ¿no? Que funcionan, ¿no? Como si fueran máquinas del futuro, pero eso es simplemente, eso es resonancia pura y dura. Lo que hay en el tremendo aparato, tú lo has visto, ¿no? Eso que es como un mm. tubo Sí, donde la sí, persona entra. sí. Lo que hay ahí alrededor es un enorme electroimán que emite un campo electromagnético muy potente y sesgado, y el cuerpo entra en resonancia y rebota la onda. Y eso es lo que, claro, el potente algoritmo del ordenador reconstruye en una imagen.
Pero eso es bioresonancia, o sea, eso es resonancia, eso está demostrando que el cuerpo realmente responde y se influencia por las ondas electromagnéticas. O sea, como bien lo has dicho, ¿no? O sea, querer pensar que nuestro cuerpo, que ya funciona, emite y recibe ondas electromagnéticas, pueda usarlas también para curarse, no es un despropósito, Ujú. no lo es. Efectivamente, y lo has explicado muy bien, Luis, muchas gracias. Mira, cuéntame sobre qué otro tipo de dolencias o enfermedades se puede tratar con la magnetoterapia. Hemos hablado de microorganismos, hemos hablado de huesos, ¿no? Porque me decías que la rodilla era un problema de cartílago o de hueso. El mío fue un problema de cartílago, Vale. una rotura del cartílago. Ujú. Sí, mira, el biomagnetismo, digamos, tiene su principal, digamos, su principal poder, su principal fuerza para tratar dolencias en el aspecto relacionado con todo tipo de microorganismos, generalmente. Llámense bacterias, llámense parásitos, llámense hongos, levaduras y virus. Este es el campo más potente del biomagnetismo, porque como ya te he dicho, comprobado que el Claro. campo magnético tiene influencia sobre la actividad metabólica de estos seres vivos y por lo tanto tiene ahí su mayor potencial. Entonces tenemos aplicaciones muy diversas que van desde la disbiosis, por ejemplo, que pueden ir desde no sé, esas infecciones recurrentes que a veces suelen ocurrir de todo tipo, especialmente como las cándidas, por ejemplo, las Mm. candidiasis recurrentes que regresan y recidivan constantemente. Entonces, claro, aquí funciona bastante bien. Eh, en otro tipo de problemas, por ejemplo, estos casos que llamamos resfriados mal curados que terminan convirtiéndose en procesos respiratorios crónicos. También el biomagnetismo funciona bastante bien. Y recientemente, en estos últimos años, después de la pandemia, pues puedo decirte que he tenido muchos casos con algo que podríamos llamar COVID persistente o COVID, digamos, sí, COVID persistente, quizás o residual, quizás es la palabra, personas que vienen aquejadas con una sintomatología común, que ya reconocemos, los que estamos en el campo del biomagnetismo, la Ujú. reconocemos y ya sospechamos y hacemos las preguntas del caso y nos encontramos con las mismas respuestas y entonces tenemos ya una serie de protocolos y de puntos a tratar para, digamos, desbloquear esto con mucho éxito. Mira, en la mayoría de los casos, pero no puedo afirmar que todos, ¿no? O sea, soy en esto, me gusta ser bastante serio. Yo suelo decirle a las personas, mira, por ejemplo, el 70% de las veces, o sea, 7 de cada 10 personas resuelven con esto el problema y ya está, Ujú. y nos despedimos y hasta la próxima vez, resuelto. Pero tres a veces no logran resolverlo o solo tienen una mejora relativa. Ujú. Y en estos casos, por ejemplo, del COVID persistente o residual, que esto lo he visto y lo sigo viendo hasta ahora, funciona también bastante bien. Te digo, el biomagnetismo es quizás la solución porque muchas de las personas llegan a mí cuando ya han pasado por mucha medicación y por muchas cosas y no les ha terminado de resolver y ya tienen una sintomatología característica de este COVID residual. Ujú. Así que bueno, y así hay más aspectos que podríamos hablar. Hay algunos otros también. Hay un aspecto, mira, si me permites un minuto es explicarlo, es el biomagnetismo en el campo psicoemocional. Esto es un aspecto ya, digamos que a mí me gusta reservar para hablarlo ya en el caso de algún curso que puedo impartir o alguna charla sobre biomagnetismo. Yo reservo este aspecto para las personas que ya tienen experiencia utilizando el biomagnetismo, que tienen formación y algunos años ya ¿no? de práctica para poder entender el uso del biomagnetismo psicoemocional. Es un aspecto interesante, ayuda, apoya la terapia psicoemocional
Y pienso que si uno ya tiene la formación y las herramientas necesarias para poder tratar esto también, se puede conseguir un buen éxito porque apoya mucho. Es un apoyo potente para acelerar digamos, el desbloqueo de estas que podríamos llamar emociones atrapadas. Ujú. Mira, justamente una de mis preguntas iba precisamente a eso, ¿no? Si con el biomagnetismo podríamos ayudar a liberar emociones del cuerpo, que muchas veces, y también el otro comentario que te iba a hacer, que me dice 7 de cada 10 les puedes ayudar, es que muchas veces hay otros factores, ¿no? Como el emocional, que a mí me parece hasta un pilar que en la mayoría de los casos suele ser el desencadenante de todos estos problemas físicos que tenemos, ¿no? ¿Podrías profundizar un poquito en cómo los imanes nos ayudan a desbloquear las emociones? Vale, sí, mira, aquí hay dos aspectos que me gustaría explicar. ¿Sí? El primero es que para trabajar digamos, este aspecto emocional, yo suelo presentarlo así. Miren, eh, me gusta la teoría, es un invento mío, esto es una teoría, es un invento, pero es mi teoría que llamamos de los tres cuerpos, ¿sí? Y lo explico así, lo presento de esta manera. Digo, hay un cuerpo que tenemos que aprender a tratar, a intervenir, y es el cuerpo físico, ¿sí? La parte de carne, huesos, tejidos, células, sangre, todo esto, ¿vale? Este es el cuerpo físico y es aquí donde el biomagnetismo, digamos, tradicional, ¿no? Funciona como ya lo hemos explicado. Hay otro cuerpo que es, digamos, el cuerpo emocional y es donde las emociones van de alguna manera afectando o van modificando la capacidad biofuncional de los órganos y los tejidos. Esto no es un invento, esto es quizás, está explicado incluso ya desde los conocimientos las explicaciones de la medicina tradicional china, que sabemos, claro, y yo soy un admirador y un convencido de eso, que también la aplico relativamente en las técnicas que utilizo, que sin duda ya nos hablaba de esto. Entonces, el biomagnetismo en el aspecto de este cuerpo emocional, psicoemocional, funciona, pero en el momento que las emociones están presentes. O sea, utilizar los puntos y los pares biomagnéticos para tratar emociones, atenuándolas, disminuyéndolas, moderándolas, funciona muy bien cuando la emoción está presente. Por ejemplo, una persona que en este momento está atravesando un duelo o una pérdida que no está sabiendo gestionar. Entonces, en este momento se pueden aplicar los pares biomagnéticos psicoemocionales, porque está presente, es el caso, es ahora la Claro. emoción. La emoción está en el cuerpo y ahora mismo está activa. Entonces, aquí funciona. ¿Sí? Pero hay otro aspecto, que es el tercer cuerpo al que vamos a hablar de las emociones atrapadas. Estas emociones ya se refiere a aquellas que pertenecen al pasado, aquellas que, Ujú. si bien en este momento ya no se encontrarían, por decirlo, vivas, no están, ¿no? Pero permanecen en esa parte de la mente profunda de la persona. Y desde ahí están constantemente, pues, ¿no? Creando los problemas. Las emociones atrapadas, digamos, en el caso particular que yo trato, se basa en la técnica del doctor Brackley Nelson, ¿sí? Quien después de una serie de modos de aproximarse y de poder hacer aflorar la emoción, utiliza los imanes para despolarizar la energía de esa emoción, pasando el imán a través de uno de los meridianos principales del cuerpo, que es el meridiano de gobierno, que es donde las emociones, cuando reviven, digamos, acumulan la mayor parte de su energía o su vibración. Entonces, el imán en campo magnético contrapuesto puede neutralizarla y de esta manera la emoción pierde energía y queda en la persona como un recuerdo, pero ya no un recuerdo que le afecta, es simplemente
como que tenemos pues una foto guardada en el móvil, que cuando la vemos pues ya no nos dice nada, ¿no? Ni bueno ni malo, es solo una foto Ujú, más de ujú, la galería. ujú, Entonces, estas son, digamos, las tres formas en las que yo suelo explicar y utilizar el biomagnetismo en el aspecto emocional y en el aspecto de las emociones atrapadas. ujú. Claro, mira, vas explicando un poquito cómo las emociones se quedan atrapadas en nuestra mente inconsciente, ¿no? Son tal vez como el sellito que permiten que permanezca en nuestra memoria de tal vez algún trauma o alguna vivencia que nos angustió, que nos estresó, que nos generó conflicto en el pasado, ¿no? Y si vemos, bueno, pues un escenario parecido a lo que sucedió en el pasado, a ese conflicto, ¿no? Pongo un ejemplo para expresarme mejor. Tal vez pues yo de pequeño sufrí el abandono del padre, ¿no? Que es algo muy común. Y tal vez la escena precisa fue, pues yo tenía, no sé, 5 años, mis padres discutieron, mi padre cogió las maletas, y se fue de la casa tirando la puerta, ¿no? Entonces, tal vez yo de mayor me encuentro en el trabajo, tengo un compañero del trabajo con el que tengo pues mucha amistad, me llevo muy bien, pero un día se enfada con el jefe, coge sus cosas, dice adiós, yo renuncio y se va de la oficina pues tirando un portazo, ¿no? Y esto tal vez inconscientemente me traiga esta memoria, ¿no? Del abandono de mi padre, entonces, pues este niño herido que tengo en mí, viva esta experiencia del amigo o el compañero de trabajo que se va, que renuncia, de la misma forma, ¿no? De cómo me abandona, tal vez soy yo, ¿no? Volvemos el foco a nosotros mismos, ¿no? Tal vez soy yo eh, el responsable de por qué me hayan abandonado, ¿no? Nos lo tomamos como algo muy personal, ¿no? Entonces esa emoción vuelve un poco a aflorar y no sabemos por qué nos afecta tanto, que algo que a otra persona tal vez no, pues no le genere tanto estrés como me está generando a mí en este momento, ¿no? Entonces entiendo que en ese momento de estrés, si alguien va a consulta a verte, tú con el par biomagnético puedes ayudar a liberar esa emoción, ¿verdad? Entonces me dices que cuando liberamos esa emoción, la memoria tal vez de este abandono del padre queda, pero ya no queda esta emoción asociada a esta memoria, ¿no? Entonces tal vez si volvemos a vivir algo parecido, eh, podemos tener el recuerdo, pero la emoción ya no afloraría, ese estrés, ese sentimiento de abandono, dirías que ya no está presente o sería necesario tal vez compaginar este tratamiento de par biomagnético con procesar este abandono del padre, darnos cuenta que pues este rechazo o este abandono no fue necesariamente nuestra culpa, ¿no? Dejarlo de verlo como este niño herido y verlo más desde la madurez adulta, ¿no? Se me he liado un poquito aquí, pero No, quería no, traerle no, un poco a... no, no. Sí, es muy interesante lo que me explicas y creo que me da la oportunidad de aclarar, Ujú, ¿sí? De aclarar algo en este aspecto para las personas. Em, como bien lo has explicado muy bien, existen como dos elementos aquí. Uno es lo que podemos llamar la emoción atrapada, ¿sí? Y la consecuencia que esto trae en el organismo. O sea, cómo esta emoción, esta energía que se queda, ¿no? ubicada en alguna parte del cuerpo, según su naturaleza, comienza a producir un estado de enfermedad, ¿sí? Cómo esto nos enferma, cómo esto produce dolencias y es así como las personas llegan a una sesión de biomagnetismo o de naturopatía. Es así ujú, como llegan, con alguna dolencia, con ¿no? Con, con estas condiciones. Y entonces lo que puede hacerle el biomagnetismo es eh, moderar en ese momento la energía de esto para abrir una ventana,
un espacio, como es decir, como hacer lo que podemos llamar una cápsula de tiempo para que la Wow, persona pueda en ese espacio reactivar sus procesos de autosanación. Y en el caso de las emociones atrapadas, lo que hacemos es, a través de la técnica, del método, es hacerla aflorar. Simplemente la hacemos aflorar, la traemos hasta el consciente y el presente, y en ese momento le restamos la energía de esa emoción, ¿sí? Pero ahí termina. Yo suelo, cuando llego a este punto, ¿sí?, aconsejarle y a todas las personas que lo que continúa ahora es es una terapia, es un tratamiento con un psicólogo profesional, porque esto es el desbloqueo, esto rompe la somatización y empieza la sanación física. claro. Pero el proceso de racionalizar todo eso, ordenar y poner cada cosa, poner todas esas fotos en el álbum que corresponde y guardarlos en un anaquel, ese proceso ya es la labor de un psicólogo. Yo siempre suelo aconsejar, mira, y siempre suelo decir, hasta aquí puedo llegar. Ahora ya tenemos desbloqueada la somatización y vas a empezar, ¿no?, el proceso de autosanación de esa dolencia que te trajo. Pero para que todo esto cierre el capítulo, hay que hacer el corolario final, eso es, ya digamos, está en manos de psicólogos profesionales y yo suelo siempre orientar y recomendar a la persona hacia allí. Yo te recomiendo que, ¿no?, que consigas un proceso de terapia en manos de un Ujú, psicólogo profesional, que es ujú. quien terminará de cerrar todo eso. Ahora está abierto, pues, ¿no? Y desbloqueado, pero hay que Claro, cerrarlo bien y esa parte ya es, ¿no?, terapia claro. psicológica. Ujú. Sí, exactamente como explicabas antes, ¿no? No solamente somos este cuerpo físico, sino que tenemos una serie de cuerpos, contando con el emocional, ¿no? Ujú. Y el biomagnetismo creo que es una herramienta muy potente que puede ayudar en este proceso de sanar que es tan complejo, ¿no? De mente, cuerpo, emociones. Entonces, claro, tú allá ayudar a desbloquear esa emoción, tal vez tienes energía liberada, un espacio liberado para poder procesar los recuerdos y trabajar con la mente y las emociones desde un lugar un poco más tranquilo, más calmado, más en Exacto. paz, ¿no? Eso es lo que hace. Eso es como Ujú, abrir una cápsula de tiempo. Ahí tienes un espacio para resolver esto y bueno, y se puede cerrar correctamente, ¿no? De manera que ya esto, pues, pasa a ser un recuerdo. ujú. Mira, Luis Enrique, ahora que estábamos hablando de las emociones y de la mente, quería consultarte cómo es que el par biomagnético puede ayudar con el insomnio, ¿no? Porque el insomnio normalmente se relaciona con ese no parar de la mente, ¿no? Me acuesto a dormir y me vienen pensamientos en bucle y no puedo, y eso no me deja descansar. Esto te lo consulto porque es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Convivo con una persona que sufre de insomnio y probamos muchas cosas y fue probar con el par biomagnético y no sé, es como mágico. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando usamos el par biomagnético para calmar los pensamientos y la mente? Sí, mira, quizás quiero ampliar el aspecto primero del insomnio para, Vale, ¿no?, para las sí. personas que nos oyen y enriquecer este concepto porque esto puede dar muchas pistas y quizás también información importante para buscar no solo resolverlo, sino también la raíz, ¿sí? Ujú, Hay básicamente tres tipos de insomnio. El proximal, que decimos que es este de aquellas personas que cuando van a la cama, la mente empieza a funcionar y les cuesta mucho quedarse dormidos. O sea, la primera etapa, cuesta quedarse dormidos, pero una vez que se duermen ya, ¿no?, ya consiguen hacerlo. Hay otro que es digamos, el medio, ¿sí? Es esas personas que, claro, llegan a la cama y después de un poquito, unas vueltas, se duermen, pero se despiertan en algún momento de la noche y les cuesta volver a conciliar el sueño. Entonces ahí se abre una ventana de insomnio nocturno, ujú, por decirlo así. Y hay otro que es el distal. Este tipo de insomnio es aquel de las personas que suelen despertar muy temprano y ya no pueden volver a dormir, ¿sí? Esto es, cada uno tiene una causa, una raíz y un tipo
digamos, de intervención diferente, ¿sí? Se pueden explicar de muchas maneras. Eh, a ver, pero indistintamente de esta información, lo que hace el biomagnetismo aplicado en los puntos, ¿no? Señalados para el caso de alguno de estos tipos de insomnio, según se vayan presentando, son dos. La primera es la función inmediata, ¿sí? Mira, hace unos años, creo que debe haber sido en el 2012 o 14, si no recuerdo mal, se realizó un estudio en un hospital universitario en Italia. El estudio está publicado actualmente en el Journal de Medicina y Fisiología. Y dos investigadores, dos neurólogos del hospital universitario, quisieron comprobar el efecto del campo magnético sobre el estado cerebral. Y entonces, en un grupo de voluntarios que participaron en este estudio, se les aplicó lo siguiente: se les hizo un electroencefalograma antes de aplicarle los imanes, o sea, para ver cuál era el estado de las ondas cerebrales. Se les aplicó estos imanes por un tiempo de 10 minutos en algunos puntos ¿no? Craneales, y luego se volvió a medir el estado de las ondas cerebrales con el mismo aparato, el electroencefalograma. Y se notó una disminución importante de las ondas beta y un incremento de las ondas alfa. Nosotros ya sabemos que las ondas beta corresponden al estado de atención, el estado consciente, el estado en el que estamos ahora. Por ejemplo, nosotros Ujú, que estamos en esta entrevista, nuestro cerebro tiene predominantemente ondas tipo beta, porque estamos atentos, estamos concentrados, prestando atención, interactuando. Pero cuando nos empezamos a relajar, lo que predomina, las ondas beta se atenúan y lo que predomina son las alfa, que es el estado de relajación, pero todavía consciente. Entonces, esto se pudo comprobar y efectivamente es lo que te digo, hay un efecto inmediato. O sea, colocar los pares magnéticos directamente en los puntos craneales produce de inmediato un efecto de cambio en estas ondas, por lo tanto, un efecto de relajación inmediata. El ujú, segundo aspecto ya es un poco más de continuidad. Una vez que se rompe, digamos, ese ciclo del estrés y el predominio de ondas beta, se vuelve a abrir nuevamente esto que te dije, la cápsula de tiempo, ¿sí? Que permite que la persona pueda, a través de algunas otras, ¿no? Cosas, empezar a recuperar la capacidad de dormir normalmente, o sea, de una manera sana simplemente. ujú, Entonces, se pueden no solamente intervenir de manera inmediata, sino también ir recuperando a través desde el bloqueo, desde la razón de este insomnio, se puede ir ayudando a la persona a que normalice o restaure un sueño normal, un sueño saludable. ujú, ujú. O sea Mira, que funciona, sí, 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 sí. sí, sí. Ahora que mencionas esto de las ondas alfa y las beta, que tal vez también, no sé, me viene a la mente un estado meditativo, una relajación previa a una hipnoterapia. Ahora me vienen ideas de, oh, sería genial tal vez mezclar ambos campos, ¿no? Al momento de lograr desbloquear la emoción y luego tratar de calmar la mente para tratar de sanar todas esas memorias del pasado, también con los imanes, pues sería algo muy interesante. No sé si conoces a alguien que lo haga, visto que ya... No, aún no, pero es una idea interesante. Pues Espero mira, que alguien que nos lanzo una esté, idea ahí, algún sí, sí. hipnoterapeuta que se atreva. A mí es algo que me interesa muchísimo. Tal vez en un futuro nos volvamos a encontrar para que me enseñes un poquito. Mira, vamos No, a ir cerrando encantadísimo. ya la entrevista. No sé si quieras compartir algo más, algún tema del que quieras Bueno, hablar. eh, bueno, tengo muchos temas, muchas cosas que quisiera todavía compartir y contar a las personas que te siguen, que te oyen y que ahora, bueno, nos oyen a ambos Mm, en esta conversación. Nada, decirles que la medicina alternativa, ¿sí? O complementaria, como la llamamos, representa una oportunidad, representa todavía una oportunidad para aquellas personas que
quieran a través de una mentalidad abierta y bastante, digamos, amplia, quieran todavía probar formas de recuperar su estado de equilibrio y a través de eso su bienestar. ¿Mm? Pero por otro lado, también quiero pedirles a las personas que tengan en cuenta que lamentablemente también hay muchas ofertas y propuestas en este campo de las terapias y la medicina alternativa que, que son poco serias. Entonces, advertirles que la medicina, la terapia alternativa no lo cura todo, que quien le asegure que lo puede resolver todo y que todos sus casos mejoran, pues tomarlo con cautela. Que pueda ser que sí. No puedo, no tengo evidencia ni manera de comprobar lo contrario, pero siempre pedir esto a las personas, ¿sí? Cautela, prudencia y de una vez que elijan una persona que tengan confianza, porque el proceso naturopático no es el proceso de la pastilla. ¿Sí? Toma su tiempo y un buen naturópata se centra en buscar la raíz. ¿Sí? Nuestro trabajo es buscar la raíz, no es resolver el síntoma, porque para eso está la pastilla. Para eso uno le duele la cabeza, pues venga, la pastilla y ya está. Ya no me duele, 15 minutos después no me duele nada. Pero el problema sigue ahí. Cuando pase el efecto de la pastilla, el dolor regresará. ¿No? Ujú, El trabajo de los naturópatas consiste en buscar la raíz. Es ujú, ayudar inmediatamente, intervenir, tratar de resolver, moderar la molestia, pero buscar la raíz y tratar de resolver allí, para que, digamos, ya el estado de bienestar y de equilibrio que se consiga, pues sea un estado estable, ¿no? Eso es lo que quisiera dejar como recomendación final. Recordar que la naturopatía pues es válida, funciona y que hay que tener también, hay que tenerle y tenernos a los naturópatas un poco de paciencia porque a veces yo les digo a las personas, mira, ¿cuánto tiempo llevas eso? Tengo casos que son crónicos, mira, tengo este problema o estos dolores o esta fibromialgia, no sé qué, lo tengo hace 4 años, 5 años, he probado de todo, no sé qué, le digo, pues entonces tienes que, que darme unos cuantos meses para empezar a revertir. Esto mañana no va a funcionar. No es ujú. así, no es la pastilla. Decir Claro. solamente eso y sobre todo agradecerte por el tiempo, el espacio que me has permitido pues expresarme y compartir un poco de mi experiencia y lo que la vida me ha permitido aprender. Así que muchas Ujú. gracias, Dana, por esto. Te agradezco a ti y a las personas que han tenido también la paciencia de seguirnos hasta aquí. Gracias por Muchas estar allí. gracias a ti, Luis Enrique. Gracias por aceptar co-crear este episodio conmigo, por compartir tu conocimiento. Estoy seguro que plantarás muchas semillitas, muchos cuestionamientos en muchas mentes. Y bueno, vamos a dejar todos tus enlaces para la gente que quiera contactar contigo en la cajita de descripción abajo, ya lo saben. Y bueno, si les ha gustado esta entrevista con Luis Enrique y tal vez quisieran enterarse un poquito más en profundidad sobre la naturopatía o algunos problemas o enfermedades en concreto que se puedan tratar con el biomagnetismo, tal vez podamos hacer un siguiente episodio. Y nada, Encantado. muchas gracias a todas las almas que han compartido este espacio con nosotros hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.